Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas ustedes al primer programa La Historia de Venezuela, la gran familia venezolana, en la búsqueda, en el conocimiento, en el gran objetivo de interactuar con las ciencias sociales, económicas, en la política regional e internacional, en los grandes temas. Ese es uno de los grandes objetivos que busca una serie de programas. En la primera presentación vamos a ver el nuevo Estado Insular Miranda, y en este esfuerzo coordinado le damos las gracias al padre Vidal Atencio, director de la planta Coquibacoa Televisión, a su gerente de información Álvaro Cañizales, y por supuesto al equipo, al gran equipo de producción e investigación Seleni Cañizales y Andrés Linares García, y en la moderación con el politólogo e historiador Juan Romero y quien les habla William Linares. El nuevo Estado Insular Miranda. Gracias, William. Bienvenidos todos a su programa Historia Viva. Y tendríamos que comenzar, aparte de agradecerle de nuevo al padre Vidal Atencio y a la gente de Coquibacoa Televisión, señalando que este va a ser un espacio de reflexión, un espacio para el debate, un espacio para la discusión. Y como espacio para el debate y para la discusión se centra, ya que tanto la condición profesional de William como la mía es historiador, en una visión prospectiva a largo plazo, en una visión no lineal de la historia. Tradicionalmente, los que hemos sido formados en el campo de la historia, se nos insiste que el historiador exclusivamente debe estar centrado en el pasado. Nosotros lo decimos dialéctica y epistemológicamente, asumimos en su programa, Historia Viva de Venezuela, una visión de la historia como un ciclo, una visión de la historia que nos va a llevar en algunos momentos a una visión de ese pasado, pero al mismo tiempo nos va a asociar con este presente y con una perspectiva de lo que es el futuro inmediato, el presente cercano, lo que se denomina. Por lo tanto, usted, estimado amigo que nos ve y nos sigue por televisión, en ningún momento va a estar consciente de que este programa va a estar centrado únicamente en una visión del pasado. Y de demostración concreta de eso es este primer programa, William. Sí, la creación del Estado Insular Miranda, la creación el planteamiento de la creación de territorios insulares no es nada nuevo en el país. Hace 15 años se planteó y en ese sentido también en la reforma constitucional en el 2007 se planteó la creación de distritos militares, creación de territorios marítimos y por supuesto la necesidad existe de crear un nuevo Estado, en el mar territorial y que tiene como justificación por la importancia geopolítica, geoestratégica y por supuesto económica en este gran planteamiento. Hace 4 años equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios de la Universidad del Zulia junto al Instituto Nacional de Geografía de Simón Bolívar, en un gran esfuerzo se planteó con investigadores y catedráticos, repito, de la Facultad de Educación de la Universidad del Zulia, William Fuenmayor, Emilio Estrado y Juan Romero, en la gran tarea de cartografiar todos los territorios marítimos de ese gran espacio. Producto de ese esfuerzo se planteó la región marítima con todas sus interioridades y eso sirvió de base para que el presidente 4 años después tomara la decisión en base a la Constitución Bolivariana de Venezuela, el artículo 10, 11 y 12, incluso el 16, para plantearle a Venezuela hoy el Estado número 24, el nuevo Estado Insular Miranda. Sí, es bueno recordarle a los que nos están siguiendo que esto no es, como tú muy bien lo has señalado, un invento surgido de un extravío en la noche del presidente Chávez ni nada por el estilo. Es decir, hay una realidad concreta y una realidad que además implica una nueva visión de la enseñanza de la historia y la geografía. Y se lo voy a demostrar fácilmente. Si usted, amigo televidente que nos está siguiendo por Coquibacoa Televisión, yo le pregunto cuál es la extensión territorial de Venezuela, usted me dirá la visión tradicional de que son 912.000 kilómetros. Y yo le tendré que contestar que esa respuesta es absolutamente errada. Es decir, la extensión territorial, incluyendo tierra firme y mar territorial, plataforma continental, supera el 1.700.000 kilómetros, que son 912.000 kilómetros de tierra firme y 850.000 kilómetros de mar territorial, 550.000 kilómetros en el eje del Caribe y unos 300.000 kilómetros más en el Océano Atlántico. Y por lo tanto, muchas veces cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos geografía e historia, le estamos enseñando incorrectamente.
Y es precisamente esa visión incorrecta de la enseñanza de la historia y la geografía la que con este primer programa y con la decisión del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se trata efectivamente de darle respuesta a eso. Vamos a escuchar el sonido del presidente en la creación el 3 de agosto de este año del nuevo Estado Insular Miranda. La Orchila y las islas de aves de Sotavento, el archipiélago de las aves, limitando con Países Bajos y limitando con el Estado Falcón, va a limitar con el Estado Falcón. Y más allá, pues el Golfo de Venezuela es un área de mucha importancia. Y ese territorio insular, vamos a llamarlo territorio insular Miranda, en honor a Miranda y en honor a este día, el retorno de Miranda y la bandera, la llegada de la bandera tricolor mirandina que Bolívar condujo con gloria. Hay una región marítima oeste y una región marítima este. Sí, de nuevo se trata de decir, hay que entender en ese sentido, William, que hay una realidad geoespacialmente definida y que obliga de alguna manera a esta respuesta. Es decir, cuando vemos el territorio venezolano, ese territorio venezolano tiene de este a oeste 1.473 kilómetros de extensión. De norte a sur, es decir, de la península de Paraguaná hasta el hito extremo sur, que es el hito más al sur, son 1.271. Y tenemos una frontera con Colombia de más de 2.219 kilómetros y una frontera con Brasil de 1.700 kilómetros. Pero además de costa a costa, es decir, desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo, tenemos un total de 2.813 kilómetros. Esas extensiones, de alguna manera, es lo que justifica el territorio insular Miranda, porque la frontera terrestre venezolana es una frontera bien delimitada, pero la frontera marítima ha sido una frontera tradicionalmente descuidada. Y además sin ningún tipo de justificación, William y compañeros que nos siguen, porque ahí tenemos cerca de 180 islotes, cayos, archipiélagos, islas, que si nosotros tuviéramos una presencia, no solo de bases como es el caso de la Orchila o sitio turístico como es Los Roques, sino un espacio constante de investigación y de cabotaje, nosotros pudiéramos de alguna manera ejercer una soberanía mucho más efectiva en ese espacio que es vital. Entonces tenemos región marítima conformado, región marítima oeste conformado por los archipiélagos, Los Roques, Las Aves y la Orchila, y la región marítima este conformado por los Testigos, los Hermanos, la Blanquita, una cantidad de islas allí, el archipiélago Los Frailes, muy importante, la Tortuga, los Hermanos, como les decía, Isla Sola, archipiélago Los Frailes y la isla Ave. Claro. Esto está en espera de la publicación de la ley, una ley orgánica que plantee los principios, la delimitación del nuevo Estado Insular Miranda en un gran cuerpo jurídico. Ya regresamos. Ustedes están viendo la historia viva de Venezuela con Juan Romero y quien les habla, William Linares. El presidente se basa en el artículo 10 para la creación del nuevo Estado Insular Miranda. Título 2. Del espacio geográfico y de la división política. Capítulo 1, del territorio y demás espacios geográficos. Esto hay que decirlo, porque están inventando por allí que no está basado en ningún artículo. Artículo 10, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados en nulidad. Y uno de los también de los más importantes, artículo 11, la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales, y las comprendidas dentro de las líneas de bases rectas que ha adoptado o adopte la República. Eso dentro de los planteamientos, además del artículo 12 y el 16. Sí. De nuevo insistimos, no se trata de un invento trasnochado del presidente ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con la formación del ciudadano presidente Hugo Chávez Frías desde el punto de vista geopolítico. Es decir, hay una realidad. La realidad es que territorialmente nosotros tenemos una extensión
que de alguna manera se complementa con un frente marítimo que históricamente ha estado descuidado, y es el gobierno del presidente Hugo Chávez el primero que asume en este caso. Y eso tiene que ver, tal como lo vemos en pantalla con el tema de la propia dinámica de ocupación histórica. Es decir, inicialmente la exploración hispana tuvo que ver con el territorio costero, y es a partir del establecimiento de Coro, a través de la capitulación de Juan de Ampie, cuando comienza el poblamiento territorial. Sin embargo, durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, el Estado español, en el caso especial de la Capitanía General de Venezuela, controló todo el arco del Caribe, lo que los españoles denominaron Mare Claustrum, Mare Nostrum, mar nuestro, mar cerrado. Y ese mar nuestro, mar cerrado, de alguna manera fue heredado a través del principio que fue formulado por el libertador Simón Bolívar del iuti possidetis iure, es decir, lo que posees seguirás poseyendo. Por eso es que el artículo 10, que tú muy bien señalabas, William, señala el antiguo territorio de la Capitanía General de Venezuela antes de los acontecimientos del 19 de abril de 1810. Y de lo que se trata con el Estado Insular Miranda es darle respuesta al hecho contundente que tenemos una realidad territorial, que tenemos una realidad marítima que hemos descuidado y que es necesario por cuestión de seguridad y defensa, por la potencialidad de los recursos, por la presencia de gas y de petróleo ahí, por la propia dinámica geopolítica internacional, sobre todo relacionado con la riqueza del fondo marino, que el Estado venezolano tenga una especial atención de esa manera. Y eso es lo que viene a cumplir el Estado Insular Miranda. Eso va a implicar unas complicaciones iniciales, por supuesto, porque estamos hablando de más de 180 islotes repartidos en ese escenario, pero que sin embargo van a obligar al Estado venezolano a desarrollar una infraestructura y sobre todo, William y compañeros que nos siguen, a fortalecer el desarrollo de la Marina en el caso del Estado venezolano para, de alguna manera, controlar la soberanía del ejercicio del Estado, del poder en esas aguas territoriales. Y no hay control, es decir, veleros, barcos clandestinos, pesqueros. El pesquero, el narcotráfico, la presencia de pescadores en forma clandestina de Martinica, de Dominicana y de otras islas cercanas, se sustraen el atún, ¿no? Sí. Y después lo enlatan y nos lo venden a nosotros. Sí. Es decir, no hay presencia civil ni militar. Lo que hay apenas en la isla, un territorio muy pequeño, hay un puesto fronterizo de una base aeronaval de la Armada, aerotransportada de la Armada, pero no tenemos presencia, además que es un arco climático bastante confuso allí, en unas épocas del año, de zonas casi de huracanes, y con mucha erosión eólica, lo que desgasta prácticamente partes de esos cayos, son 12 cayos de la isla de Aves. Pero Los Roques tiene 2.000 habitantes, está habitada, pero con inmensos problemas. Sí. Y La Orchila es un puesto militar, una base militar, no hay presencia de civiles, ni porque está prohibido el turismo, pero ahí hay una cantidad de problemas que hay que resolver. Pero fíjate que ese elemento que tú señalas sobre la problemática que genera la erosión eólica y las propias características bioclimáticas de la zona hacen aún más efectivo la declaratoria de este estado insular. Porque si llega a desaparecer las aves, los roques, los monjes, la Blanquita al norte, la delimitación con las Antillas mayores, con Puerto Rico, con Islas Vírgenes, Estados Unidos, con Martinica, con Francia, se vería afectado, porque cada uno de esos fenómenos terrestres que están ahí en forma de archipiélagos o islas genera al mismo tiempo plataforma continental, zona económica exclusiva y mar territorial, de tal manera que si desaparece tal como había sido hasta ahora históricamente la perspectiva de esos territorios, porque el Estado venezolano no había tenido nunca la visión para mantenerlo, para desarrollar una presencia constante de la guardia, de efectivos de la población, la territorialidad del Estado venezolano se vería seriamente afectado. Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo con toda responsabilidad, es decir, el Estado Insular Miranda no está pensado más que como un vehículo para defender la soberanía sobre el territorio marítimo que hasta ahora había sido descuidado. Usted está participando, ya están sonando los teléfonos, el mensaje de texto, y hay una pregunta: ¿cómo están conformados los territorios con la Capitanía General de Venezuela, pues, cuando éramos colonia española,
porque se constituyó una estructura española muy típica de ellos en provincias, ¿no? ¿Y cómo fue esa conformación? Bueno, inicialmente, y lo vamos a ver en uno de los cuadros de la estructura de ordenamiento territorial entre el siglo XV y el siglo XXI, que les vamos a colocar en pantalla. Inicialmente, con la irrupción del elemento europeo, el europeo organiza el territorio a través de lo que se denominan provincias, gobernaciones e intendencias. Ese es el tipo de organización político-territorial que va a prevalecer entre el siglo XV, es decir, entre 1498, cuando por primera vez Colón irrumpe en el territorio venezolano, en el territorio marítimo y de tierra firme venezolano, y en un segundo momento, que se va a extender esa territorialidad, tal como lo vemos en pantalla, hasta el siglo XIX, es decir, provincias, gobernaciones e intendencias. En el caso de Venezuela... O sea, la típica estructura colonial. La típica estructura colonial. En el caso de Venezuela, hasta recientemente, las 7 estrellas que tenía la bandera, que había sido establecida por decreto oficial en 1953, tenía 7 estrellas por las 7 provincias originarias. Recordemos que posteriormente se le agrega la 8ª estrella por la provincia de Guayana. Esas provincias además tenían gobernaciones. En el caso del Zulia existió la provincia de Maracaibo con la gobernación de Mérida o la intendencia de Palmarito o de Gibraltar, por ejemplo. Cuando se inicia el siglo XIX, con el proceso de independencia, la Constitución de 1811 modifica eso y organiza territorialmente la estructura en forma de provincias y cantones, ¿no? Eso se mantiene hasta la primera ley de división política territorial, como vemos en el gráfico que ustedes están observando en pantalla, hasta 1856 con la primera ley de división política territorial. Esa ley de 1856 establece la organización de estados, distritos y municipios y se mantiene vigente hasta la ley de descentralización de 1989. La ley de descentralización de 1989 produce el cambio, ya no hablamos de estados y distritos, sino de estados, municipios, y se agrega una nueva figura micro que es las parroquias. Con la propuesta de la reforma constitucional del año 2007 y con este planteamiento de la geometría del poder que se ha venido desarrollando, se agrega un conjunto de estructuras porque básicamente hay una realidad concreta y es que nosotros tenemos un espacio disgregado, un espacio que desde el punto de vista de la organización de esa propia territorialidad no responde a los nuevos requerimientos que el comercio, que la actividad política, que el dinamismo tiene y que nosotros de alguna manera debemos proponer. En ese momento, en el 2007, se proponían ciudades comunales, comunas, se proponían distritos insulares, distritos funcionales, se proponían regiones marítimas, provincias federales y territorios federales, buscando de esa manera darle una respuesta a esa nueva territorialidad que es necesario en un momento donde la relación espacial ha cambiado por el desarrollo y el impacto del capitalismo. Usted está participando, los teléfonos están en pantalla. Hay unas preguntas en relación a los territorios federales y a las dependencias federales. ¿Qué es la diferencia? Mira, la figura de dependencias federales era una figura que fue establecida desde la Constitución de 1953. Esas dependencias federales hablaban de unos espacios marítimos no consolidados y va a ser a partir de este nuevo planteamiento de la geometría del poder que se habla de territorio federal. El territorio federal abarca un espacio mucho más amplio que ese distrito insular del cual estábamos hablando y que tiene que ver con un reacomodo de la geopolítica a partir de una propuesta completamente distinta. Tal como lo vemos ahí en el gráfico que está a continuación, ¿no? Vamos a ver que se trata de una organización que, al contrario de lo que está vigente, que es estados, municipios y parroquias, en un sentido jerárquico de mayor a menor, la estructura que se estaba proponiendo en el 2007 iba desde lo más simple a lo más complejo, es decir, las comunas, que es la organización de espacios, de ahí las comunidades, la agrupación de comunidades conformaba las ciudades comunales, un conjunto de ciudades comunales formaba una ciudad federal que iba más allá de lo que hablamos en historia de una región histórica, y esa ciudad federal generaba distritos funcionales que pueden estar o podían estar colindando uno con otro. Estaban también los distritos insulares
que es más o menos algo que se articula con las regiones marítimas y que tiene que ver, insisto, con una nueva visión de la geografía social, con una visión de integración completamente distinta de lo que había prevalecido hasta ahora en Venezuela. Además que esas dependencias federales, lo que hicieron la pregunta, son las islas marítimas no integradas en el territorio de un estado. Ya regresamos en Tu Historia Viva de Venezuela. Ustedes están participando en la historia viva de Venezuela, le están preguntando al equipo cuándo se creó el Estado Vargas, la justificación del nuevo Estado Insular Miranda. El Estado Vargas se creó el 3 de julio de 1998, en el último año del doctor Rafael Caldera, en plena campaña electoral, se creó el Estado Vargas porque tenía una base poblacional importante y hasta esa fecha, no sé, o sea, teníamos varios años que no se había creado un nuevo Estado, no es la primera vez. Esto lo antecede el Estado Amazonas y el Estado Nueva Esparta. Y el estado del Tamacuro también, que era territorio federal en un momento determinado. Sí. La justificación. Claro, insisto de nuevo en estos términos, ¿no? Porque es una visión geopolítica. No se trata, usted que nos ve, compañero, que de repente no está de acuerdo con el presidente Chávez, no se trata de que usted esté de acuerdo, le guste Chávez o no, se trata de un imperativo geoestratégico. Es decir, tenemos una insularidad, tenemos un territorio marítimo que era necesario de alguna manera atender, y eso es lo que efectivamente se está haciendo con la región insular. Es decir, si lo vemos en detalle, vamos a ver ahora una lámina para explicar un poco más en qué consiste este territorio insular. Tiene que ver con el hecho de que tenemos una extensión en el frente, una extensión territorial, ahí lo vemos mejor, porque nosotros al norte, al contrario de lo que nos han dicho, no limitamos con el Mar Caribe, sino que al norte limitamos con Puerto Rico e Islas Vírgenes, que ustedes lo ven ahí, que pertenece a los Estados Unidos, y al mismo tiempo con Anguila, con Antigua y Bermuda. Ese espacio que ustedes ven ahí en la pantalla es un espacio que tiene un conjunto de islas. Tiene la isla Las Aves, tiene el archipiélago Las Aves, el archipiélago Los Roques, el archipiélago La Orchila, Isla Tortuga, Isla de Margarita, Isla La Blanquita, Isla Los Hermanos, Isla Sola, archipiélago de Los Frailes, archipiélago de Los Testigos, y que es parte de ese territorio que ahorita se está proponiendo. ¿Por qué razón? Porque si usted ve en esa misma lámina, lo que son las Antillas Mayores, que es Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, por esa zona, o entre esa zona, transita la mayoría del transporte marítimo que se dirige hacia el Canal de Panamá. Es decir, lo que viene de África, lo que viene del Mediterráneo, lo que viene del Atlántico Norte y se dirige hacia el Canal de Panamá para cortar paso hacia Chile, hacia Ecuador, hacia Perú o hacia Oceanía, en vez de dar la vuelta, pasa por el Canal de Panamá. Cuando pasa por el Canal de Panamá, transita entre estos países de Puerto Rico y pasa por territorio venezolano, sin ningún tipo de control, porque el derecho internacional del mar establece la figura de paso libre. Ahora, el paso franco. El paso franco o paso libre, como también se le conoce. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que ese tránsito es un tránsito incontrolado, porque la densidad poblacional de esos archipiélagos de islas es muy bajo. ¿Qué es lo que se propone con el territorio insular Miranda? De alguna manera crear puntos de observación y control, porque esos barcos que transitan, muchos de ellos transitan lícitamente, pero otros penetran en territorio marítimo nuestro, pescan, expolian, maltratan los recursos que nos pertenecen desde el punto de vista soberano, y nosotros no tenemos ninguna control sobre eso. Y territorio libre para el narcotráfico. Claro, y es un territorio efectivamente que desde el punto de vista geoestratégico nos causa un problema por el tránsito libre que hay. Es decir, en esa propuesta, insisto, hay desde el punto de vista de kilómetros cuadrados, 550.000 kilómetros cuadrados de extensión marítima, que nosotros nunca habíamos prestado atención y que de alguna manera es necesario que el Estado venezolano ejerciera soberanía. Se plantea la seguridad y defensa. Claro, es un tema de seguridad y defensa, porque además las grandes discusiones sobre lo que van a ser los conflictos del siglo XXI tienen que ver con dos elementos que están ahí: control sobre recursos marítimos y control sobre petróleo y gas.
Resulta que en esa lámina, si la podemos volver a poner para que se entienda mejor la explicación, en esa lámina que observamos, que sería lo que nosotros en la propuesta cartográfica elaborada por el profesor William Fuenmayor, por el profesor Emilio Strauss y este servidor en el año 2007, proponíamos como una región marítima y definíamos dos: una región marítima del este, donde estaría Margarita, Los Frailes, Isla Sola, Blanquita, La Tortuga, Isla de Ave, y una región marítima oeste que se extendería hasta prácticamente lo que es Cabo Codera en el comienzo del estado Falcón, ¿no? Y que se extiende más allá. Si vemos la siguiente lámina lo podemos ver con mayor detalle. Se extendería más allá hacia lo que es el límite efectivamente con la península de Paraguaná. Y se trata en este sentido de una organización que permite, por ejemplo, definir el límite con Puerto Rico, que está al norte, y con República Dominicana, que también está al sur, y con los Países Bajos, es decir, Aruba, Curazao y Bonaire, que se encuentran hacia el oeste de esa representación cartográfica que ustedes ven. Ese frente marítimo que ustedes ven ahí es un frente con recursos de hidrocarburos, con gas, con reservas desde el punto de vista de la fauna y flora marítima extraordinaria, con reservas de agua, aunque sea agua salobre, pero es una gran reserva importante y que debería, desde esta óptica geopolítica, llevar al Estado venezolano a declarar eso como mar de Venezuela, que es la propuesta que nosotros venimos haciendo para ejercer una mayor autonomía y soberanía en ese territorio. Incluso ya hay bloques de explotación del gas y de petróleo. Las concesiones a compañías como Rexol, como la estatal china o Bielorrusia y Rusia están ubicadas en ese arco que estamos viendo ahí, porque la presencia en ese lecho marino se calcula muy importante. Para que ustedes me entiendan, si las reservas en territorio firme venezolano son de 295 mil millones de barriles de petróleo, se calcula que entre el Golfo de Venezuela y ese frente marítimo hay, William, 1.8 veces más petróleo de lo que tenemos en tierra firme. Lo pongo en números. Una riqueza Estamos hablando que los 295 mil millones de barriles de petróleo le permiten a Venezuela explotar ese recurso de hidrocarburos durante 150 años en forma continua. Y estamos hablando que en ese territorio que está siendo propuesto delimitar para controlar desde el punto de vista soberanía, hay 1.8 veces más petróleo. Es decir, estamos hablando de casi 600 mil millones de barriles de petróleo que da para, por lo tanto, otros 200 años más, aparte de estos 100 años de explotación. Ahí se ha planteado también un conjunto de puertos de cabotaje para que Venezuela tenga ingresos en esa zona. Claro, porque eso es una zona, insisto, porque ¿qué sucede? Por encima de San Juan de Puerto Rico, de Islas Vírgenes y República Dominicana, tal como lo vemos ahí, hay, por así decirlo, una zona de contraste bioclimático. Esa zona de contraste bioclimático hace que sea una zona propicia para huracanes. Por lo tanto, los barcos, en vez de irse por encima de San Juan de Puerto Rico y La Habana, prefieren penetrar en el estrecho que hay entre Antigua y Bermuda y Rosó, y entre Antigua y Bermuda y Anguila, pasar por el territorio venezolano rumbo hacia el Canal de Panamá. Si nosotros colocamos un puerto de canotaje donde haya provisión, eso significa que nosotros podemos tener un ingreso adicional por entrar al circuito internacional de turismo, o porque los barcos de gran calado atracan en puerto, hacen mantenimiento y tienen que pagar, si atracan en puerto, impuestos. Es decir, estamos hablando de una fuente adicional de financiamiento del Estado. Usted está participando en la Historia Viva de Venezuela, hay varias preguntas. ¿Por qué nace esta preocupación ahora por un nuevo Estado insular Miranda cuando antes no se había mostrado ninguna preocupación? Plantean hacia el futuro cercano la historia de los hidrocarburos. Este es un programa interactivo en los grandes temas donde van a participar investigadores, profesores en los distintos campos, en la ciencia social, en la ciencia económica, en el campo geohistórico, cultural, educativo y por supuesto en la política regional, nacional e internacional. Ya regresamos. Te están preguntando en qué gobierno fueron creados los territorios federal Amazonas del Tamacuro. Eso fue en 1864 con el gobierno del general
Antonio Guzmán Blanco, y en 1992 pasaron a categorías de estados en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y la otra pregunta, ¿qué pasó con Vargas, del gobierno de Caldera, como ya les decía ahora? Lo elevó a categoría de territorio federal al principio, por un periodo muy breve, luego lo pasó a condición de distrito Vargas y al final lo pasaron a categoría de estado federal en el año 1999. Sí, ahí hay otras preguntas que nos llegan saludos y felicitaciones, pidiéndonos además Jesús Montilla de San Francisco, un programa de la historia de los hidrocarburos y sus consecuencias. Tenga la seguridad que vamos a hacer un programa de historia viva sobre el tema petrolero. Además es un tema interesante. Venezuela es un estado petrolero y el ciudadano en común no sabe de historia del petróleo. Llega una denuncia en integración comunal, la delincuencia nos ahoga, hagan algo, informaremos al respecto. Por otra parte, algún compañero pregunta por qué la Asamblea Nacional Oficialista no quiere investigar a Maclé. Se nombró una comisión del Ministerio del Interior y Justicia que está iniciando el interrogatorio del proceso contra Maclé, mi estimado amigo. Nos preguntan qué opinamos de las 160 toneladas de alimentos podridos y qué opinan de Chávez y su apoyo a Gaddafi. Bueno, como usted bien debe saber... Por cierto, el miércoles tenemos un programa sobre Libia. Sí, sobre la formación histórica de Libia. Esto de las 160 toneladas de alimentos podridos es de nuevo una matriz de información. Todavía lo que sigue investigándose está relacionado con los alimentos de Pedeval. Ahí sigue una investigación al respecto. Y usted mismo, que me imagino que opina, que solicita la opinión de Chávez a Gaddafi, sobre el apoyo de Chávez a Gaddafi, lo invitamos a que nos vea el próximo miércoles y vendrá y observará un programa bien detallado desde el punto de vista histórico y geopolítico sobre este conflicto. Y finalmente, alguien nos pregunta que por qué nace la preocupación de crear esta zona insular si antes no había mostrado ningún problema conocido. No, compañero, lo corrijo. Esa zona siempre ha tenido ese problema. Es decir, el Estado venezolano históricamente ha venido sufriendo la explotación y la exfoliación de ese territorio marítimo. De hecho, la creación de la Armada venezolana tiene que ver con la protección de las áreas marinas y submarinas, pero es con el gobierno del presidente Chávez donde que se crea totalmente la conciencia de la necesidad de proteger los recursos estratégicos en una visión geopolítica de contexto, porque, insisto, los grandes conflictos del siglo XXI es por el control de las fuentes y las riquezas marítimas y el control de hidrocarburos. Y ahí, en esa zona, tenemos 1.8 veces más petróleo. Se lo vuelvo a poner en cifras para que me entienda. Las reservas de Venezuela son 295.000 millones de barriles de petróleo y en ese frente marítimo donde se está creando el estado insular Miranda hay casi 580.000 millones de barriles de petróleo más que pueden ser explotados y que el Estado venezolano, por responsabilidad hacia su hijo, hacia mi hijo, hacia mis nietos, hacia sus nietos, debe asegurarle para permitir que sigamos realizando inversión en gasto social. Sí, las preguntas están en ese sentido, las potencialidades de este nuevo estado insular Miranda. Es evidente el turismo, la zona contigua, la zona económica exclusiva, los recursos gasíferos y petroleros, como ya lo señaló Juan, entre otras potencialidades que se piensan reactivar. Incluso preguntan también sobre el cuerpo jurídico. Pues la ley viene, está en la Procuraduría General de la República, juntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, con un equipo jurídico, está estudiando la creación de la normativa, de la ley orgánica que rija este nuevo estado insular, pero también preguntan sobre los representantes populares. Si van a dejar que Los Roques, con sus 2.000 habitantes, elijan en un referéndum consultivo sus autoridades, en vez de la autoridad única que también lo faculta al presidente en su nombramiento. Bueno, eso es algo que mientras que no exista, debemos recordar primero que la ley orgánica de ordenamiento territorial es una ley que está vigente antes que la Constitución de 1999. Es decir, la Asamblea Nacional debe generar una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial que está siendo discutida hasta ahora. Mientras que ese instrumento no se adecue con la Constitución de 1999, el Estado venezolano tiene varios mecanismos. Primero es que previamente por la ley del Consejo Federal se crearon un conjunto de espacios estratégicos, uno de esos espacios de esa región insular, y al mismo tiempo la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece los distritos militares o las zonas estratégicas militares, como también se le denomina.
esa también es una zona estratégica militar. Por lo tanto, en Consejo de Ministros, mientras que no haya una ley, el vicepresidente y el presidente de la República deben discutir qué van a hacer. En lo inmediato, yo sugiero que debe producirse el nombramiento de una autoridad única, mientras que se levanta el censo patrimonial y se convoca en el 2012 o 2013 la elección de una autoridad que de alguna manera organice administrativamente y políticamente ese territorio. Pregunta si puede haber un gobernador, un alcalde y diputado. Tomando en cuenta que la Ávila está deshabitada, la Orchila no hay presencia civil sino militar, y en Los Roques apenas hay 2.000 habitantes. Yo creo que tanto como un gobernador, muy seguramente no, por la baja densidad demográfica. Tiene que producirse una ley especial. Pero tienen que, obviamente, generar una discusión, y yo creo que debe ser una autoridad además que a mi modo de ver, por el componente geopolítico, debe ser una autoridad articulada dentro de los distritos militares y las zonas estratégicas militares establecidas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es un área geopolítica. Pero la gente plantea un referendo consultivo para Los Roques, para elegir una autoridad. Es posible, pero para eso tiene que existir reglamentado la figura jurídica de ese territorio insular Miranda, que es lo que está produciéndose. Por lo tanto, hay un conjunto de etapas que desde el punto de vista jurídico deben ser esgrimidas y que posibilitan un espacio de discusión sobre eso. Tarde o temprano debe derivar, y en eso estoy de acuerdo, y creo que estamos de acuerdo tú y yo. Y en definitiva la Asamblea Nacional tiene que asumir la discusión. Tiene que asumir la discusión, así es. Otras preguntas en relación a este tema, de nuevo la justificación, las grandes potencialidades económicas, turísticas, a nivel gasífero, a nivel petrolero, imagínate tú los grandes atractivos, el paraíso, son paraísos, verdaderos paraísos. Que nosotros no lo hemos explotado, y si lo hacen los países como Antigua, Bermudas y todas esas pequeñas islas que forman parte de las Antillas Menores. Es decir, cuando uno ve el Producto Territorial Bruto de Antigua y Bermuda, de San Vincent, Fort-de-France, Grenada, Islas Vírgenes, viven del turismo, viven del cabotaje de grandes barcos que hacen el recorrido turístico a través de cruceros en esas islas. Por lo tanto, estamos hablando, insisto, de un componente económico que es una fuente adicional de ingresos para Venezuela, aprovechando las potencialidades turísticas. ¿La reflexión? La reflexión uno es que, primero, esta propuesta forma parte de un conjunto de análisis desde el punto de vista geopolítico, y segundo, que abre una perspectiva económica y geoestratégica de gran impacto para los venezolanos y para el mundo en este caso. Los esperamos el miércoles en la historia de Venezuela con el gran tema Libia. Siglo XIX, siglo XX, las ocupaciones de los países europeos hasta la revolución de Gaddafi en 1969 con el golpe de Estado al rey Idris. Y las implicaciones del conflicto de Libia para Venezuela y otros países en el mundo. Hasta el próximo programa en su espacio Historia Viva. Y gracias por su participación.